Punkiel. Buena, buena. Jacob, uno de los hombres más fuertes de la humanidad, tuvo que trabajar durante 14 años para tener 2 mujeres, 7 años por cada mujer. Ahora, muchos pseudo hombres buscando admiración de las damas al tomar proteína y levantar un pal de fierro al gym, ignorando que la verdadera fuerza es mental. Bueno, sabemos muy bien que muchas personas, muchos hombres, ahora hay muchas mujeres en el gimnasio también, pero ¿qué están haciendo? Según ellos, esos hombres están buscando fuerza física para demostrar que son fuertes para seducir a las señoritas. Entonces, esos tipos de hombres son hombres que son, muchos de ellos son débiles mentalmente, porque están siguiendo la misma matrix que muchos de ellos están criticando, porque la cadena está en todo lado, hay que reflexionar por ustedes mismos para verlo. Porque cuando una persona quiere evolucionar, va a salir muchos videos de motivación personal, de superación personal, en Instagram, en todo lado, de muchos hombres que les están gritando encima de que tienen que levantar pesa, tienen que ser fuertes, tienen que levantar de la cama, correr, todo esto. Algunos vídeos que veo que hay muchos hombres que tienen hasta un par de cadenas muy grandes alrededor de su cuello, hasta arrastran camiones para demostrar que son fuertes. Entonces, veo que muchos hombres en ese sentido están equivocándose porque están atrapados en la Matrix. Porque les dicen deben tener un físico de un dios griego para que las mujeres se sienten atraídas por ellas. Y muchas veces cuando ese tipo de hombres van al gimnasio y ya tienen ese físico y ven que aún así las mujeres no les interesan tanto, o sea, las mujeres verdadera, no las mujeres superficiales que ven el físico, porque una mujer verdadera, aunque el físico atrae, cuando empiezan a hablar con ese tipo de hombres, son hombres inseguros dentro de ellos, son hombres débiles, son hombres que piensan que ya tienen lo que la mujer necesita, el cuerpo, el físico, sin tener en cuenta que ese tipo de cosas son mujeres que no son mentalmente avanzada, que buscan ese tipo de cosas, son niñas. Entonces, ese tipo de hombres muchas veces se vuelven adictos al gimnasio, buscan un físico aún más duro, aún más perfecto. Entonces, para que la gente vea, los jóvenes, si quieren evolucionar, primeramente deben desarrollar su mente. Deben desarrollar su mente. Ustedes, si tienen tiempo, pueden desarrollar los dos al mismo tiempo. Sí. Pero yo, en mi caso, ahora yo no tengo tiempo. Pero yo quiero tener un físico aún más definido. Porque por el momento estoy soltero. Estoy trabajando en un trabajo un poco lejos de mi casa. Yo demoro 2 horas en bus. Ida 1 hora y vuelta 1 hora. Porque yo soy quien cocino por mí mismo. Entonces, ahí el trabajo, o sea, la rutina ahí mismo toma casi todo mi tiempo. Y cuando tengo un poco de tiempo de descanso, yo trabajo en otra cosa, en mi proyecto personal. Entonces, ese físico, yo quiero tenerlo, sí, pero no es el momento adecuado para tenerlo. Porque hay un escritor que escribió una frase que dice, si buscas ¿cómo era ese animal? Yo creo que fue Confucio que escribió eso. Si vas a buscar the rabbit, if you are looking for the rabbit, you're not going to find none. Es como si estás buscando 2 conejos, algo así era. Si estás buscando 2 conejos, no vas a atrapar ninguno de ellos. Es por eso, si estás buscando ese físico perfecto y esa mentalidad perfecta, muchas veces no se van a marchar. Yo, por ejemplo, yo compré
yo compré algo para empezar a hacer deporte en mi pieza. Mientras tanto, pero es como yo estoy tan cansado por el trabajo, por hacer el trabajo, porque yo trabajo mentalmente, al publicar frases, al meditar, al reflexionar, ese tipo también es un tipo de trabajo. Es como cuando ya yo tengo más tiempo, yo tengo mi espacio, todo eso, voy a hacer más deporte para tener ese físico, un buen físico, que voy a ser orgulloso de ese físico. Pero muchas veces la gente dice que ustedes deben hacer deporte. Ustedes piensan que hacer deporte es solamente ir al gimnasio. Cuando ven vídeos de motivación personal, solamente piensan que solamente es ir a correr. Hay muchos tipos de deporte. Porque el fútbol es un deporte, el baloncesto es un deporte, hay muchos tipos de deporte físico. Lo que el cuerpo necesita es movimiento. No es necesariamente tienes que pagar un gimnasio, porque también esa cosa hace parte de la Matrix. Porque ahí cuando vas en grupos sociales, todo eso, para seducir entre ustedes. Y mucho hombre ahora como se vuelven prostitutos por buscar ese tipo de cuerpo. Y cuando ven que las mujeres no les necesitan, hasta ahora van a conquistar a un par de hombres. Porque también veo que muchos de ellos están bailando en TikTok, buscando atención. Porque cuando estás bailando en las redes sociales, no sabes quién te va a ver. Hay niños que te va a ver, hay niñas que te va a ver, hay mujeres que te va a ver, hay hombres que te va a ver. Y no sabes quién va a tener esos tipos de vídeos para mirar todo eso, para tener desigualdad, y te van a escribir porque te van a ofrecer cosas, porque según usted es tu regalo, es tu fuerza, ese físico, porque yo hablo por conocimiento de causa. Entonces yo quiero tener ese tipo de cuerpo bien definido, todo eso, pero más adelante, porque estoy muy cansado cuando salgo del trabajo, apenas cuando termino de cocinar, todo eso, estoy tan cansado, yo necesito un poco de descanso. Como ahora no puedo tener ese tipo de cuerpo. Para mostrarle, yo me compré esa cosa que venden en internet. No sé si lo ven, chuta. Esa cosa que siempre sale en internet. Ya, esa cosa. Para hacer deporte, pero cuando lo hago estoy tan cansado del trabajo, no tengo casi tiempo. No puedo hacerlo, no puedo seguir, pero está aquí. Como ya tengo la idea de hacer ese tipo de deporte. Para que ustedes, hombre, sepa de que la verdadera fuerza es la fuerza mental, porque hay muchos hombres con un músculo muy grande y que están llorando por muchas mujeres que le están manipulando mentalmente, que le están engañando. Hay muchos hombres muy fuertes físicamente, muchas personas se están humillando, le están destruyendo mentalmente, se vuelven locos, todo eso, porque no tienen fuerza mental. Para que lo vean. Bueno, entonces, queridos jóvenes, cuando quieren superarse primeramente, busca a conocerse a usted mismo, busca a conocer lo que te gusta hacer, tu talento, tus dones. Eso es evolución, eso es superarse a usted mismo, porque ustedes piensan que cuando ya tienen un físico, que todas las mujeres van a estar con usted, que ya hiciste ya lo correcto al tener ese físico, que tienes acceso a todas las mujeres. Pero sí, vas a tener acceso a mujeres como tú, que son superficiales, que creen en el físico. Pero cuando quieras tener una mujer, una dama de verdad, una señorita educada, que va a hablar cosas de inteligencia contigo, vas a estar callado porque crees en tu físico. Y muchas veces ese tipo de físicos son como aire, porque lo tienen por la ayuda de proteína. Porque ese tipo de físico, al comer comida natural, solamente vas a desarrollar este tipo de físico. Porque hasta ahora yo tengo un buen físico porque yo como comida natural solamente. En mi tipo de trabajo no tengo mucho tiempo, tengo un poco de grasa corporal. Pero más adelante se va a hacer, porque no tengo tiempo ahora, para que los hombres vean de que la fuerza verdadera no es físico, es mental. Bueno, así que mis jóvenes,
no busquen la perfección en su físico, primeramente busquen la fuerza mental.